¿Qué tal amigos? Increíble, pero todavía existe el Internet. No tarda en desaparecer en este mundo que estamos viviendo actualmente. Le vamos a llamar el mundo al revés, porque todo está patas para arriba. Recuerdo cuando mi abuela me decía, yo tenía como 7 años y me decía, llegará el día cuando esto y aquello y aquello y aquello suceda. Y yo sacaba cuentas, ¿no? Con mis malas matemáticas. Nunca he sido bueno para las matemáticas. Sacaba cuentas y decía, yo voy a tener más o menos tantos años cuando eso que dice mi abuela va a suceder. Y no se equivocó. Mi abuela no fue a la escuela y tenía un nombre raro, pero ella era sabia. Maclovia, mi mamá. Mi mamá porque me crié con ella. Cuando nos fuimos del rancho al pueblo, Arteaga, yo estaba tan acostumbrado a estar con ella, porque pues toda la vida con ella, desde que me acuerdo, desde mis primeros años de vida, este, me la pasaba en su casa. Entonces para mí era mi mamá. Eh, 8 horas de camino, corriendo, desde Arteaga hasta las Hembrillas, es lo que me hacía yo, con mis pies cortitos. A lo mejor alguien va a decir, 8 horas, no manches, pues yo en cuatro llego corriendo, sí, pero yo era un niño. Gabriel Hurtado, sí, sí, por lo pronto hay Facebook. Pero claro que se va a cancelar, o sea, pronto no tendremos internet, así que hay que disfrutarlo mientras exista. Como todo en la vida, ¿no? Hay que disfrutar la salud, la amistad, el cariño, la vida, mientras exista, porque todo se acaba. Y me acuerdo que saliendo de la escuela los viernes me iba corriendo, trotando. Llegaba de noche, muy noche allá. Oh my God. A veces me iba los sábados. Algunas veces los viernes y normalmente los sábados. Casi 8 horas corriendo, trotando. Vaya que tenía buena condición, ¿eh? Sigo teniéndola. Para llegar hasta allá, hasta el rancho y estar con mi abuela. Mi segunda o primera mamá. Y sentarme y escuchar sus palabras sabias. Nada de lo que me ha dicho se me olvida. Abuela, yo entiendo ahora que la muerte no existe y que solo pasamos a otra frecuencia. Así que es muy posible que tú me estés escuchando. Ya sé que para la mayoría esto es una locura, pero no me importa, ya saben que yo digo, yo estoy loco y que mi locura es, mi locura es sabrosa para mí. Mi locura es linda para mí, porque es una locura que me da felicidad, tranquilidad dentro o a pesar de todo lo que está pasando. Me siento en paz, me siento tranquilo. No estoy desesperado, corriendo a la tienda a comprar el último paquete de papel de baño, como hacen en Estados Unidos, un país de primer mundo. España, etcétera, etcétera. Países de primer mundo que están muertos de miedo.
no es el coronavirus que ya existía en los animales y que ya existía vacuna para los animales también, sino que es la cepa que alguien modificó en laboratorio para crear un mal a un país, o sea, Estados Unidos hacia China, para ser claro, que no lograron su objetivo y ahora están padeciendo más ellos que China, pero se agarran de ahí para aprovecharse y lograr un plan que ya tenían desde hace muchos años, que es eliminar a una cantidad muy grande de personas de este planeta, porque ellos no quieren que haya tanta gente en este planeta. Sienten que el asesinar a millones de ancianos, sobre todo, es su deber. Ellos no sienten compasión ni misericordia en asesinar. La élite que gobierna este planeta. ¿Cuál élite? ¿Serán los Rothschild? ¿Será la élite que dirige Soros? ¿George Soros? No lo sé, ni lo quiero asegurar porque nada es seguro. Lo que sí sé es que somos como soldaditos, como peones en un juego de ajedrez, manipulables, movibles, sacrificables, en pro de la reina. La reina es la idea, es el ideal, es la meta. La podemos comparar con la reina de Inglaterra muy fácilmente, sí, pero esto va más allá que una reina de un país, mucho más allá. Y todo proviene de la mentalidad de una nación manipulada, hipnotizada, dirigida, guiada y controlada por una entidad. Ya saben a quién me refiero. Y me vale un soberano comino si lo crees o no. Pero el mundo está al revés, está patas arriba, como dicen. Mi abuela tenía razón. Exactamente, o muy acertadamente, en la fecha que ella dijo que pasaría lo que está pasando ahora, está pasando. Me tocó vivir la transacción, el cambio de la etapa de la era donde no existía el internet ni los celulares, al tiempo en que el internet y los celulares dejarán de existir. Me tocó vivir y estoy viviendo y sobreviviendo, tratando más de vivir que de sobrevivir. La etapa, el tiempo del New Age Order, el nuevo orden mundial. Solo busca nuevo orden mundial o New Age Order si lees el inglés. Y te vas a dar cuenta que lo que está pasando estaba planeado en una agenda de un grupo de personajes que nos gobiernan desde arriba. Lo he dicho desde hace mucho tiempo, somos una granja humana y cosechan de nosotros nuestra adrenalina, la energía de la adrenalina del miedo en este caso y en este momento es lo que más están cosechando, la adrenalina que sale del miedo, del sentimiento del miedo. De mí cosechan pura madre, pero del resto, o sea, de la mayoría,
sí están cosechando. No me río de burla, me río porque entiendo lo que está pasando. No me siento satisfecho, me siento triste porque muchos están muriendo y porque muchos, inclusive incluidos parientes míos, están molestos conmigo porque creen que yo me río de lo que está pasando. No se equivoquen, yo me río porque puedo reír y a veces lloro porque puedo y quiero llorar. Porque si no lo hago cuando lo siento y cuando puedo, entonces ¿cuándo? Yo entiendo, ya lo dije en una ocasión, que es muy posible que lleguemos a vivir otra vez más o menos como vivían en la era de las cavernas, sin ningún tipo de tecnología y aún viviendo en cuevas. Cuando mi abuela me platicaba lo que iba a pasar, yo me imaginaba viviendo en una cueva. Y curiosamente, se me antoja mucho esa idea. Todavía. Se me antoja mucho. Teniendo gallinas, animales y plantas y un poco de agua para darles a las plantas. Sobrevivir así no se me hace feo ni triste. Sería desastroso para los multimillonarios que están acostumbrados a tanto lujo, pero no para mí que estoy acostumbrado a lo sencillo, a lo humilde, a lo básico, que si no hay donde sentarme me siento en el piso. Y que cocino como puedo y cocino mis propios alimentos con mucho cariño porque son para mí. Yo sé que muchos piensan que porque pongo videos o hablo de asuntos religiosos y han de decir, Tony es ateo, no cree en Dios. Pobrecito, lo que está pasando el planeta y él sin creer en Dios. Te equivocas, te equivocas. Yo fui religioso, fui evangélico y muy creyente, demasiado, en exceso. Y ya no lo soy, pero no soy ateo. Igual que el personaje que acabo de subir hace ratito, que es uno de los cientos de personas que yo escucho. Y no les creo todo. Escucho lo que dicen, lo analizo, lo comparo, lo compruebo y tomo mis propias conclusiones y decisiones. Simplemente quise compartir algo diferente. Él fue ese video que acabo de compartir hace unos minutos. Ojalá se haya grabado bien, porque tenía poca cobertura. Este, es una persona como yo, que fue pastor evangélico. Ahora es ex pastor y ahora es atacado por todos los pastores y por todos los evangélicos que lo conocían. Ahora lo atacan porque dejó de adorar a esa entidad que creíamos que era Dios. Sin embargo, él dice, yo no soy ateo y no busco a Dios para que me sirva, ni porque me proteja, ni para... No lo necesito para que me sirva. Estoy igual, exactamente igual. No soy ateo, pero no creo en el Dios que nos vendieron, que nos vendió la religión católica evangélica. En lo absoluto, ese Dios no es Dios. Y si tú crees que es Dios, quédatelo y que te aproveche.
Éxodo 6:7 dice, yo os haré mi pueblo y serán mi nación, dice el tetragramatón YHWH, Yahvé, Jehová. O sea, Yahvé los tomó a la fuerza a los hebreos, ahora llamados judíos, mal llamados judíos. Cuando hablemos de los judíos tenemos que decir otra palabra, judíos sionistas, porque ser judío significa ser adorador de verdad. La palabra judío nada tiene que ver con la nación. ¿Me explico? La gente ha confundido eso. La gente piensa que los judíos son el pueblo de Dios, cuando la palabra judío significa alguien que adora en espíritu y en verdad. Entonces, muy pocos judíos de Israel son judíos. Cuando yo hablo de los judíos me refiero a los judíos sionistas. Cuando estos extraterrestres alienígenas, Elohims, como dice la Septuaginta, la primera versión traducida del arameo y hebreo al griego, habla de Elohim. En cada vez que las Biblias actuales dicen Señor, Jehová, Yahvé o Dios, la Septuaginta dice Elohim, que significa creadores en plural, genetistas, alguien que tenía la capacidad de modificar la genética humana, mas no el espíritu, no la esencia del ser humano, solo el cuerpo. Como hoy, actualmente, hay genetistas que hacen experimentos con humanos y animales y hacen un perro burro, un puerco caballo, un humano perro, etcétera, etcétera, pero no nos lo dicen porque la mayoría se espantaría. Ese Yahvé, ese Jehová, ese tetragramatón, tomó a la fuerza a los hebreos. O sea, ellos son abusados por esa entidad. Ellos son víctimas de esa entidad. Es la palabra correcta. Son víctimas. Están hipnotizados los de ahora, porque heredaron eso de sus parientes, de sus antepasados. Moisés fue contactado. Vemos en Éxodo 18, 19, del 18 al 23. Vemos que dice que descendió. Cuando dice descendió, ¿qué quiere decir? Que llegó de arriba para abajo. Y dice que habla de humo y fuego y estruendo de voz. Llegó alguien en una nave, en un ovni o un vehículo no identificado, echando humo, fuego y haciendo ruido, y le habló a Moisés. Pero esas palabras, ovni, ni extraterrestre, ni nave, no existían en aquel tiempo. ¿Cómo iba a usarlas el historiador si todavía no existían en ese tiempo? ¿Me explico? Hay palabras que en este tiempo todavía no se escriben porque todavía no se conocen. Bueno, en aquel tiempo no se conocía la palabra ovni, ni abducción, ni nave, ni extraterrestre. Palabras que no existían. Pero lo que pasó es claro, es obvio. Decía Salvador Freixedo, ex jesuita por 30 años, la Biblia es el libro donde más habla de abducciones y de contactos extraterrestres con los humanos, pero la gente que lee ese libro aún sigue ciega
sin entender que no somos los únicos que vivimos en este planeta y que existe un gran, pero muy gran mundo, cosmos, como tú le quieras llamar, habitado, no solo la Tierra. Salvador Freixedo decía, solo un parapléjico mental podría creer que somos los únicos habitantes de todas las galaxias, de este multiverso. Solo un parapléjico o un paralítico mental que no piensa, que no tiene cerebro, podría decir que somos los únicos. Moisés fue un contactado, igual que Enoc, igual que Elías, igual que Jesús, igual que muchos otros. Y está claro en tus mismos libros. No tienes ni siquiera que creerlo, más con que leas, pero que leas con mentalidad abierta y lo vas a entender y lo vas a ver. Esa es mi misión. Intentar abrirte los ojos para que entiendas lo que lees, lo que estás leyendo, porque yo viví muchos años leyendo sin entender. Y ahora que entiendo lo que leo en el mismo libro, siento la necesidad de expresarlo y decirlo en público. Porque a lo mejor a lo mejor habrá dos, tres que sí investiguen y el resto les vale madre. Pues a mí también me vale madre que les valga madre. Es su vida. Yo no soy misionero ni gano un peso por convencerte de lo que yo digo o de algo que yo expreso. Yo no gano un peso por eso. Hablo porque he vivido experiencias y porque me siento obligado en cierta manera a externar mis experiencias y a compartir lo que voy descubriendo, porque no quiero ser una persona codiciosa que se guarda todo para sí y que no quiera compartir. Yo comparto lo que tenga, aunque sea el último tanque de gasolina en mi carro, yo te llevo, o en la moto, aunque sea el último pan de bolillo, el último café que tenga, yo te lo invito. Ya mañana será otro día. Si hay para comer, qué bueno, y si no, pues a ver cómo le hago. Jehová no es el Dios verdadero. Moisés, Abraham, David, etcétera. Todos los hebreos fueron abusados por una entidad maquiavélica, entidad que aún hoy en día tiene fuerza en el machismo que existe, la adoración a esa entidad, el temor que confunden y mezclan diciendo que es, perdón, el miedo diciendo que es temor a Jehová. El temor y adoración a la Biblia todavía sigue a hoy en día, porque la gente no entiende lo que es la Biblia, no investigan, adoran un libro, y adorar un libro se llama bibliolatría. Ahora algunos se sienten mejor que otros porque yo ya dejé de adorar santos, yo ya no adoro a San Juditas ni a la Virgen ni etcétera, y se burlan del presidente AMLO porque trae dicen, porque él mostró por ahí en una conferencia un tipo protección que alguien le regaló, me dijo, alguien me regaló esta protección y pues yo la acepto. Y se ríen los detractores de él. Pero los que se ríen traen un escapulario colgado. Estúpidos incongruentes. Cuando adoras un libro se llama bibliolatría. Cuando adoras un ídolo se llama idolatría.
Cuando adoras a un Dios falso, se llama estupidez. Segunda de Corintios 3:3, Pablo de Tarso define que la idea es que esa entidad gobierne a través de la mente y de las emociones. Y no voy a leer el texto porque sería muy largo. Jesús mismo atacó la doctrina de Yahvé de forma muy dura y muy directa. Y les decía raza de víboras. Les decía a ustedes, judíos. Les decía no mencionó la palabra judíos. Ustedes, les decía a los sumos sacerdotes, a los principales sacerdotes que andaban con sus sotanas y sus vestidos, sintiéndose los especiales, ¿no? Jesús les decía, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, o sea, blancos por fuera y podridos y apestosos por dentro. Jesús no era suavecito para hablar. ¿Por qué debería serlo yo? Y los que creemos en Él. Jesús nunca dijo, Yahvé, Jehová, Tetragramatón, Saturno o YHWH es mi Padre. Él habló de su Padre, pero nunca mencionó su nombre. ¿O sí? Muéstrame dónde. Él hablaba de su Padre, pero contradijo la doctrina de los judíos todo el tiempo. Contradijo la doctrina que recibió Moisés todo el tiempo. Quiere decir que Moisés fue un borrego hipnotizado, controlado por el falso Dios que vino y enseñó la destrucción, la muerte, el odio, el ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión que hoy existe, que aún hoy en día existe. Esa la enseñó Moisés. De esa ley de Moisés se inspiran los abogados, se inspiraron para formar sus libros de leyes. A buen árbol nos acercamos a recibir su sombra, ¿no? Si las leyes que forman y tratan de gobernar este planeta, casi todo el planeta, está inspirado en un Dios maquiavélico, asesino de niños inocentes, adorador y amante de sacrificios humanos y de animales. Pobres de nosotros, pobre de esta granja humana. Jamás Jesús dijo que Jehová fuera su Dios. Al contrario, en Juan 8:39, del 41 al 44, y si se te olvida el texto, está grabado, búscalo. Les dijo a los judíos, a los hebreos, a los maestros de la ley, a los escribanos, a los sacerdotes, les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque sus obras quieren hacer, sus obras hacen. Y su padre de ustedes ha sido un asesino y un mentiroso, porque es padre de mentira desde el principio. Desde el principio, cuando ese padre de mentira le dijo a Adán y a Eva, aquí hay de todos los frutos, pero de este fruto no vayas a comer. Es como si una mamá le dice, hijo, a un niño de 5 años, a un bebé, hijitos,
Pueden comer de todo lo que hay en el refri, pero de este pastel que está aquí de chocolate con cerezas, no lo vayan a probar. Obvio que lo iban a probar, porque la mente no entiende la palabra no. La mente no entiende la palabra no. Y te voy a poner un ejemplo que he puesto algunas otras veces. En este momento, si me estás escuchando, te voy a pedir que no pienses en un árbol verde, muy frondoso, con manzanas rojas y abundantes, muchas manzanas en ese árbol verde con muchas hojas verdes, muy frondoso y muchas manzanas rojas. La mayoría pensó en un árbol verde con manzanas rojas, pero yo dije, no quiero que pienses. Pero la mente no escucha la palabra no, la mente escucha lo que el otro dibuja, el otro te induce a imaginar, y es lo que acabo de hacer yo. En 1 Samuel 12, 1 Samuel 15, perdón, del 2 al 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, o sea, un Dios bélico, un Dios de guerra. Ese es el que sigue Trump, presidente de Estados Unidos, y sus estúpidos asesores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ve pues y mata a mujeres, niños, aun los de pecho, aunque sean bebés que estén de pecho todavía, que mamen de los pechos de su mamá, mátenlos. Hombres, mujeres, animales, no dejen a ninguno vivo. Y lo mismo vemos en 1 Samuel 27, capítulo 27, versículo de 9 al 11, y muchos otros, como 50 textos de la Biblia que no voy a mencionar. Nomás quiero mencionar esos pocos para que te des cuenta cómo hemos sido engañados y qué tan poca gente hay que se da cuenta del engaño. Y por eso me estoy atreviendo yo, arriesgando aún mi vida, a hablar de este gran engaño. Porque pocos te van a hablar de esto. Casi te aseguro que soy el primero que escuchas que habla así. ¿Por qué? Porque el 99.9 vive engañado aún. Ese Jehová, ese Yahvé, ese tetragramatrón, primero causa envidia en Caín para que mate a su hermano y luego lo castiga. Y por cierto, que Caín, una vez que salió de ahí, encontró una mujer y se casó. Pues no, que eran los primeros hombres que existían y los únicos, Caín y Abel, hijos de Adán. No, pues no, resulta que había otras civilizaciones y había más mujeres, porque Caín encontró mujer. Las incongruencias de tu Biblia. También vemos que pone un árbol con un fruto antojable y luego prohíbe comerlo. Dice, no solamente prohibió comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, sino que dijo, tampoco coman. Cuando comieron de ese fruto, dijo, Jehová habló con sus secuaces y dijo, echémosles del paraíso, no sea que vayan y tomen y coman del fruto de la vida eterna y sean como nosotros. Elohims, creadores, genetistas, no dioses. Jehová, Yahvé, no es Dios. Son genetistas, creadores, modificadores de cuerpos, no del alma, no de la energía vital o del espíritu, cosa que solo el único Dios verdadero puede crear.
un falso Dios. Nos vendieron un falso Dios, compramos y hemos vivido con las consecuencias por miles de años. Y me vale un pepino si me crees o no. Yo no estoy promoviendo una religión. Estoy promoviendo que uses tu pinche mente. Perdón por la palabra. Es solo para enfatizar la importancia de lo que quiero decir. Que usemos el cerebro que se nos dio para investigar, para entender, para usar la razón, para usar la lógica y la intuición, y que no creamos todo como borregos, que es lo que están haciendo ahora con el coronavirus. Ese Yahvé se le aparece a Moisés en esa nave con humo y fuego allá en ese monte Sinaí, y le da unas tablas supuestamente escritas en piedra, donde uno de los mandamientos decía no matarás. Pero en cuanto bajó del encuentro con Dios, así se llaman los encuentros que tienen la religión católica a veces, vamos al encuentro con Dios, al encuentro con Elohim, al encuentro con Yahvé. No tienen ni idea de qué es el Elohim, pero ellos piensan que es Dios. Un encuentro con Dios, invitan a todos los jóvenes, qué bonito, si fuera verdad, que adoran al Dios verdadero. Lo que pasa ahí es que tocan las emociones nada más, no tocan al espíritu, tocan emociones de manera estratégica. Regresa Moisés con la tabla de las leyes y encuentra a muchos adorando un becerro de oro. ¿Por qué? Porque resulta que esos hebreos que fueron rescatados entre comillas, de Egipto, tenían 400 años en Egipto. Es obvio que aprendieron usos y costumbres de la tierra de Egipto, ¿cierto? Si tú te vas a un país como Estados Unidos, aprendes la lengua, aprendes usos y costumbres de Estados Unidos, 400 años, ya regresas hablando inglés, ya no hablas casi español. Bueno, eso le pasó a los hebreos. Sin embargo, aún con las tablas en la mano donde dice no matarás, en cuanto Moisés bajó y los vio que estaban adorando a un becerro, Yahvé le habla a Moisés, el hipnotizado, el borrego de Jehová, y le dice, mátalos. Y mató a miles ese día. Vaya Dios amoroso que tienen algunos, ¿eh? ¿Y qué pasó con el mandamiento de no matarás? El mismo que estableció el mandamiento de no matarás, lo incumple. El mismo que dice no mientas, miente. El mismo que dice no tengas la mujer de tu prójimo, vino y entró en una virgen, María. Pero ese es otro asunto ya, más profundo. ¿Por qué servir a dioses paganos? ¿Por qué mataron? ¿Por qué ordenaba Jehová matar, destruir aún a los niños de pecho? Porque servían a dioses paganos, según él. O si tú le preguntas a un pastor evangélico sobre esta situación, cualquiera te va a decir, es que Dios ordenaba matarlos porque le desobedecieron. Si tú usas la lógica, nos podríamos preguntar, entonces, si yo lo desobedezco a mi papá, que es mi creador, ¿soy digno de muerte? ¿Mi papá tiene derecho a matarme? Si mi papá me mata, ¿está correcto? No, no está correcto. Pero en la Biblia sí. Para los cristianos, evangélicos, católicos, musulmanes,
Eh, y judío sí está correcto, según su libro, pero no según la intuición, no según la lógica. ¿O sí? ¿Lo crees normal? Una vez hablando con un ex compañero de la iglesia donde yo me congregaba, me decía, es que Él es tu creador, tienes que adorarlo, sea como sea asesino o no. Le dije, no, adóralo tú. Yo no puedo adorar a un asesino. Ahora que me doy cuenta que es un asesino de niños, un psicópata, es un Dios cruel, yo no puedo adorarlo, aunque fuera Dios. No lo puedo adorar, porque a mí se me fue dado un cerebro, un alma, unos sentimientos que no me permiten adorar a un psicópata. Se me fue dada una conciencia que no me permite hacer algo en contra de ella. Yo no puedo matar un animal solo por matarlo, ni cortar un árbol solo por cortarlo, ni adorar a un Dios porque me digan que tengo que. Yo no. Pero si tú le preguntas a cualquier pastor o sacerdote que por qué Dios era tan asesino, en el Antiguo Testamento te van a decir, es que es porque mandó matar a esos pueblos porque adoraban a dioses paganos. Y les dieron tiempo a esos pueblos a que conocieran al supuesto Dios real antes de matarlos. No, no les dieron tiempo, nomás llegaron y pum, 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 los mataron y ya. No sabía, la gente no sabía ni por qué lo estaban matando. La mamá no sabía por qué estaban arrebatando a su bebé de su pecho y haciéndolo pedazos delante de ella. ¿Eso es justicia? ¿Eso podría venir de un Dios justo y real? No, Señor. Nos vendieron un Dios falso. Y yo estoy dando la cara. Y te lo estoy diciendo en tu cara. Nos vendieron un Dios falso. Y no soy ateo. Me guío por principios y valores. Y no soy perfecto. Porque sería un hipócrita. Pero no adoro entidades astrales, parasitales, asesinas, psicópatas, maquiavélicas. Y reto a cualquier pastor evangélico que escuche este video, reto a cualquier judío, a cualquier islamita, a cualquier sacerdote católico, cura u obispo, a que me contradiga y a que me dé una explicación lógica de por qué el Dios que adoran asesinaba como dice su Biblia que lo hacía. Y basándonos en su propia teología, yo lo reto en persona y en vivo, donde quieran y cuando quieran. Y no es porque me sienta muy fregón, es porque no se puede defender lo indefendible. Ahí está basada mi seguridad, en que no se puede defender lo que no se puede defender. Termino de una vez diciéndote a ti, te reto a que investigues que lo que dije hoy es mentira. Compruébamelo.